Nada pasa desapercibido para Dios. Él permite que el desprecio ocurra, pero no porque haya olvidado a sus hijos, sino porque está revelando verdades ocultas que tú aún no puedes ver. A veces el desprecio es un filtro divino. Dios lo usa para mostrarte quién realmente está a tu lado y quién solo fingía estarlo. Es doloroso, pero necesario. Mira lo que pasó con Jesús. Entre todos los que le seguían, había uno que en secreto ya había decidido traicionarlo. Judas Iscariote no era un extraño, no era un enemigo declarado, era parte del círculo íntimo de Jesús. Comía con él, oraba con él, escuchaba cada enseñanza, pero en su corazón había traición. Jesús lo sabía y aún así lo permitió. No lo desenmascaró de inmediato, no lo apartó del grupo, esperó el momento exacto, porque incluso la traición tenía un propósito en el plan divino. ¿Te has detenido a pensar que quizá Dios está permitiendo que ciertas personas te menosprecien para revelarte lo que hay en sus corazones? Cuando alguien no te valora, cuando te tratan como si fueras prescindible, cuando te utilizan y luego te dejan de lado, es difícil no reaccionar con enojo o tristeza. Pero Dios quiere que observes, que aprendas. Así como Jesús permitió que Judas siguiera a su lado hasta la última cena, a veces Dios permite que ciertas personas permanezcan en tu vida solo para que, cuando llegue el momento adecuado, la verdad salga a la luz. El desprecio es una herramienta que Dios usa para enseñarte a quién debes cerrar la puerta y a quién debes dejar entrar. Hay momentos en los que Dios mismo endurece el corazón de ciertas personas para que te rechacen. Parece extraño, pero sucede. En Éxodo 9:12 dice: pero el Señor endureció el corazón del faraón y no los escuchó, como el Señor lo había dicho a Moisés. Dios pudo haber hecho que el faraón liberara al pueblo de inmediato, pero permitió que su corazón se endureciera una y otra vez. ¿Por qué? Porque el proceso era necesario. Si el faraón hubiera cedido fácilmente, los israelitas habrían salido sin ver los milagros de Dios, sin entender su poder. A veces, Dios deja que las personas te cierren las puertas en la cara, que te menosprecien, que te desestimen, pero no porque Él quiera verte sufrir, sino porque está preparando algo más grande. Recuerda la historia de Ana, la madre de Samuel. Durante años fue despreciada, humillada por Penina, la otra esposa de su esposo, Elcana. Penina tenía hijos, Ana no. Y en cada ocasión Penina se burlaba de ella, la hacía sentir inferior. Ana pudo haber reaccionado con odio, pudo haberse rendido en la tristeza, pero en lugar de eso, llevó su dolor a Dios. Clamó con todo su corazón y Dios no solo le concedió un hijo, sino que le dio a Samuel, uno de los profetas más grandes de Israel. ¿Qué hubiera pasado si Ana hubiera permitido que el desprecio la destruyera? Y si en lugar de acudir a Dios, se hubiera llenado de amargura. El rechazo que sufrió no fue en vano. Fue la preparación para recibir una bendición mayor. Dios está observando cada lágrima, cada palabra cruel que te dicen, cada gesto de desprecio, pero no quiere que te enfoques en la herida, sino en la lección. La gente que no te valora está cumpliendo un propósito en tu vida. Están revelando quiénes son realmente. Y más importante aún, están revelando quién eres tú en Dios. No necesitas la validación de los demás para saber que tienes valor. En Isaías 49:16, Dios dice: mira, en las palmas de mis manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Él no te ha olvidado. Jesús nos enseñó que el desprecio de los hombres no define nuestro destino. En Marcos 6:4, Él mismo dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado por los suyos. La gente que lo conoció desde niño no pudo ver su verdadera identidad. No lo valoraron. ¿Y qué hizo Jesús? No dejó que eso detuviera su propósito. Continuó con su misión. No intentó convencerlos,
no rogó por su aceptación, simplemente siguió adelante. Esa es la lección. Cuando alguien no te valora, no es tu trabajo hacer que lo haga. Tu trabajo es enfocarte en lo que Dios ha dicho sobre ti. El desprecio puede doler, pero también puede ser liberador. ¿Cuántas veces Dios ha usado el rechazo para apartarte de algo que no era para ti? Un empleo en el que no te querían, una relación en la que no te valoraban, una amistad que te trataba con indiferencia. A veces, el desprecio es la manera en que Dios te dice: aquí no es, sigue adelante. En Salmo 37, 23, 24 se nos recuerda: el Señor dirige los pasos del hombre y le agrada en su camino. Aunque caiga, no quedará derribado, porque el Señor lo sostiene con su mano. No importa cuántas veces la gente te dé la espalda, Dios sigue sosteniéndote. Dios permitió que José fuera despreciado por sus hermanos porque tenía un plan mayor. Si no lo hubieran vendido como esclavo, nunca habría llegado a Egipto. Y si nunca hubiera llegado a Egipto, no habría estado en la cárcel donde conoció al copero del faraón. Y si no hubiera conocido al copero, nunca habría interpretado el sueño del faraón ni habría sido nombrado gobernador. Todo estaba calculado. Pero si José se hubiera quedado atrapado en la amargura de ser despreciado, jamás habría alcanzado su destino. Génesis 50:20 lo dice claramente: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Hoy Dios quiere recordarte que el desprecio que has vivido no es el final de tu historia, es parte del camino. No llores por quienes no te valoraron. Agradécele a Dios por mostrarte su verdadero corazón. Confía en que Él está usando cada rechazo para posicionarte en el lugar correcto, con las personas correctas, en el tiempo correcto. Lo que ahora duele, mañana será tu testimonio. Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no lo ves. Si alguna vez te has sentido menospreciado, si sientes que ciertas personas no te valoran, no busques venganza, no trates de demostrarles lo que vales. Deja que Dios lo haga por ti. Él es justo y en su tiempo pondrá a cada quien en su lugar. No te preocupes por quienes te menospreciaron. Ocúpate de caminar en el propósito que Dios tiene para ti, porque al final, cuando Él obre, serán ellos los que se den cuenta de lo que perdieron. Dios ve todo. No hay una sola palabra dicha en secreto, ni un solo acto de desprecio que pase desapercibido ante sus ojos. Puede parecer que aquellos que te menospreciaron continúan avanzando sin consecuencias, que su vida sigue sin interrupciones mientras tú te enfrentas al dolor del rechazo. Pero lo que el mundo llama impunidad, la Biblia lo llama paciencia divina. En Eclesiastés 8:11 se nos advierte: cuando la sentencia contra un crimen no se ejecuta de inmediato, el corazón del pueblo se llena de deseos de hacer lo malo. No significa que Dios ignore la injusticia, sino que su juicio nunca se adelanta ni se retrasa, sino que llega en el momento exacto. Dios actúa con precisión. En la historia de David y Saúl se ve claramente cómo Dios permite que la injusticia ocurra por un tiempo, pero nunca por siempre. Saúl menospreció a David desde el principio. Lo trató como un simple servidor, aunque sabía que Dios estaba con él. Lo usó cuando le convenía y lo desechó cuando sintió que ya no lo necesitaba. El desprecio se convirtió en odio, el odio en persecución y la persecución en un intento desesperado por eliminarlo. Pero Dios ya había determinado el destino de ambos. Mientras David era formado en el desierto, Saúl era consumido por su propia arrogancia. El juicio de Dios no cayó de inmediato, pero llegó. Y cuando llegó, no hubo escapatoria. El tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres. En Habacuc 2:3 el Señor declara: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá y no tardará. Esta es la prueba más difícil, ver cómo quienes te hicieron daño siguen adelante como si nada hubiera pasado. Pero la palabra es clara: la justicia de Dios no falla, llega cuando menos lo esperan, de la manera en que menos la imaginan. A veces
Él permite que el orgullo de una persona crezca hasta lo insoportable antes de derribarla. Así ocurrió con Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quien se creyó intocable. Se enalteció a sí mismo, despreciando no solo a los hombres, sino también a Dios. Su reino prosperaba, su poder parecía absoluto. Pero en el instante en que creyó que no necesitaba a Dios, su juicio lo alcanzó. En Daniel 4, 31, 32 se escucha la voz del cielo declarando su caída. A ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, el reino se te ha quitado. Te arrojarán de entre los hombres y vivirás con los animales del campo. En un momento pasó de ser el hombre más poderoso del mundo a vivir como una bestia, alimentándose de la hierba del campo. No hubo señales previas, no hubo advertencias visibles, solo el cumplimiento exacto de la justicia de Dios. Hay quienes creen que pueden tratar a los demás con desprecio sin consecuencias. Se sienten seguros porque no ven un castigo inmediato. Pero lo que no entienden es que cuando Dios actúa, lo hace de una manera que no se puede evitar ni revertir. En el libro de Esther, Amán pensó que podía humillar y destruir a Mardoqueo sin que nada le pasara. Planeó su caída, construyó la horca donde lo ejecutaría y aseguró su propia victoria. Pero en la misma estructura que preparó para otro, terminó colgado él mismo. Dios le dio tiempo, no lo detuvo en su primer acto de desprecio, no le cerró la boca cuando habló con arrogancia, no le impidió que se sintiera victorioso. Pero cuando el juicio llegó fue irreversible. No hay acción sin consecuencia. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quien desprecia a los demás, siembra para su propia caída. Puede que la cosecha tarde en llegar, pero llegará. El problema es que muchos confunden el silencio de Dios con su aprobación. Se acostumbran a tratar a los demás con indiferencia, creyendo que nunca enfrentarán el resultado de sus acciones. Faraón pensó lo mismo cuando rechazó liberar a Israel. Creyó que su poder estaba por encima de cualquier consecuencia. Se burló de Moisés, endureció su corazón y se negó a escuchar. Pero después de la 10ª plaga, no hubo más orgullo. Su ejército, que alguna vez había dominado las naciones, quedó sepultado bajo las aguas del Mar Rojo. La justicia de Dios no puede ser detenida. Cada vez que alguien te desprecia, hay una respuesta divina en proceso. No es necesario buscar venganza, ni desear que algo malo les ocurra. Dios ya está trabajando. En Romanos 12:19 se nos ordena, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo no es solo una promesa de justicia, sino una advertencia contra el deseo de tomar el juicio en nuestras propias manos. No es necesario demostrarle nada a nadie, ni hacer que aquellos que no te valoraron se den cuenta de su error. Dios lo hará por ti. El juicio de Dios es exacto, porque Él pesa el corazón de cada persona. No todos los desprecios son iguales, ni todas las consecuencias llegan de la misma manera. Algunas personas enfrentarán la caída pública y la humillación, como Amán. Otras verán cómo el favor de Dios las abandona poco a poco, hasta que solo quede el vacío, como Saúl. Y algunas serán testigos del crecimiento de aquellos a quienes menospreciaron, como los hermanos de José. Pero en todos los casos la justicia llega. Dios no actúa por impulso, no responde a las emociones humanas, ni castiga según el criterio de los hombres. Su juicio es perfecto. En Job 34:12 se afirma, Dios jamás hace injusticia, el Todopoderoso nunca tuerce el derecho. Esta verdad nos libera de la preocupación y la angustia. No es necesario esperar que la otra persona pida perdón, ni buscar que reconozca el daño que hizo. La justicia de Dios no depende de su arrepentimiento, depende de su propia palabra. El tiempo de espera entre la herida y la justicia es una prueba.
Dios está observando cómo reaccionas. ¿Caerás en la amargura o confiarás en Él? ¿Dejarás que el desprecio defina tu identidad o recordarás quién eres en Dios? En Salmo 37, 7, 8 se nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Este es el desafío: esperar sin perder la fe, confiar sin desesperarse. La historia ha demostrado que aquellos que menosprecian a otros nunca terminan en victoria. Dios da a cada uno según su camino. En Lucas 14:11, Jesús lo resumió con una verdad irrefutable: porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquellos que te trataron con indiferencia, que te ignoraron, que pensaron que podían pisotearte sin consecuencias, enfrentarán la justicia divina en el momento exacto. Y cuando eso suceda, no habrá vuelta atrás. No hay desprecio que quede sin respuesta. No hay menosprecio que Dios pase por alto. La justicia de Dios no solo es segura, sino que es perfecta. Puede que no la veas hoy, pero llegará. No cuando tú quieras, sino cuando Dios lo determine. Y cuando llegue será definitiva. Dios ve el orgullo en el corazón de quienes desprecian a los demás, y en su justicia los humilla de la manera más inesperada. Nadie puede exaltarse a sí mismo sin que llegue el día en que sea derribado. En Proverbios 16:18 se advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando alguien menosprecia, cuando trata con arrogancia a aquellos que Dios ha bendecido, está construyendo el camino hacia su propia humillación. La historia ha demostrado que el desprecio nunca queda impune, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor experimentó el peso del juicio divino cuando su orgullo lo llevó a exaltarse sobre todos. Se jactó de su grandeza, de su poder y de todo lo que había logrado con sus propias manos. Creyó que su reino era inquebrantable, que su dominio sobre los hombres era absoluto, pero su confianza en sí mismo lo cegó. Dios le había advertido en sueños, había enviado señales para que se volviera a él, pero su corazón estaba endurecido. En el momento en que proclamó su gloria sin reconocer a Dios, la sentencia cayó sobre él. Perdió su cordura, fue expulsado de su propio reino y vivió como una bestia en el campo. Su poder no lo salvó, su riqueza no impidió su humillación. Lo que creyó que era eterno se desmoronó en un instante. No volvió a recuperar su dignidad hasta que reconoció que solo Dios es soberano. El orgullo ciega y hace creer a las personas que son intocables, que nunca enfrentarán consecuencias por sus acciones. Se rodean de poder, de reconocimiento humano, de la admiración de quienes los siguen, y eso les da una falsa sensación de seguridad. Pero la Biblia es clara: todo el que se enaltece será humillado. Saúl, el primer rey de Israel, es un ejemplo de cómo Dios humilla a quienes se exaltan por encima de su voluntad. Cuando fue elegido, tenía la oportunidad de ser un gran rey, de gobernar con justicia y humildad, pero su corazón se llenó de celos, de inseguridad, de la necesidad de controlar lo que no le pertenecía. Despreció a David, lo vio como una amenaza en lugar de reconocer el propósito de Dios en su vida. Intentó aferrarse al trono a toda costa, pero cada intento de eliminar a David solo lo llevó más cerca de su propia destrucción. Murió en la derrota, abandonado y sin la gloria que tanto buscó preservar. Cuando alguien menosprecia a otro, cuando lo ignora, lo trata con indiferencia o lo considera insignificante, no está ofendiendo solo a esa persona, sino al mismo Dios que lo creó. En Mateo 25:40 Jesús dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cada acto de desprecio es un acto de orgullo y arrogancia que tarde o temprano es confrontado por Dios.
Nadie puede humillar sin ser humillado. Nadie puede ignorar sin ser ignorado. El faraón de Egipto pensó que podía tratar al pueblo de Dios con crueldad sin sufrir consecuencias. Endureció su corazón, se burló de Moisés, se negó a liberar a los israelitas. Creía que su poder estaba por encima de cualquier advertencia. No imaginó que la misma agua en la que confiaba para sostener su reino se convertiría en su sepultura. Cuando decidió perseguir a los israelitas, convencido de que aún podía controlarlos, Dios cerró el mar sobre él y su ejército. Lo que durante tanto tiempo había sido símbolo de su dominio, se convirtió en el escenario de su destrucción. La humillación de quienes menosprecian no siempre es inmediata. A veces Dios permite que se enorgullezcan más, que se eleven hasta lo más alto, solo para que la caída sea mayor. Amán es el mejor ejemplo de cómo Dios permite que el arrogante se llene de confianza antes de enfrentarlo con su propia ruina. Se creía intocable. Su posición en la corte del rey Asuero le daba autoridad sobre todos. Exigía reverencia, deseaba ser honrado, pero cuando Mardoqueo se negó a inclinarse ante él, su orgullo se convirtió en ira. No se conformó con despreciarlo en privado, planeó su ejecución pública. Mandó construir una horca para colgarlo y preparó su derrota. Pero Dios cambió la historia en un solo día. La misma horca que construyó para Mardoqueo fue el instrumento de su propia humillación. Pensó que se burlaría de su enemigo, pero terminó siendo burlado por su propio destino. Dios humilla a quienes se burlan de otros, a quienes los desprecian y los ven como inferiores. En Tesomas Reyes 2, 23, 24, un grupo de jóvenes se burló del profeta Eliseo llamándolo calvo. Parecía una ofensa insignificante, una simple burla. Pero Dios no lo vio así. La falta de respeto hacia su siervo no quedó sin respuesta. De repente, 2 osos salieron del bosque y acabaron con ellos. No fue casualidad. Dios no ignora cuando alguien es menospreciado. No pasa por alto la arrogancia de los que creen que pueden tratar a otros con desdén sin que haya consecuencias. El menosprecio no siempre es abierto o evidente. A veces se esconde en la indiferencia, en el desinterés, en la falsa superioridad de quienes creen que pueden prescindir de otros sin que eso tenga un costo. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús mostró cómo aquellos que ignoran a los demás enfrentarán la justicia divina. El rico no maltrató abiertamente a Lázaro, no lo atacó ni lo insultó, simplemente lo ignoró. Pasó junto a él todos los días sin preocuparse por su condición. Creía que su riqueza lo hacía importante, que su posición lo eximía de toda responsabilidad. Pero cuando murió, descubrió la verdad. Mientras Lázaro era consolado en el seno de Abraham, él se encontraba en tormento. Clamó por misericordia, pidió una sola gota de agua para aliviar su sufrimiento, pero ya era tarde. La justicia de Dios se había cumplido. Nada queda sin respuesta. En Lucas 1:52 se declara: derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. No hay posición lo suficientemente alta como para estar fuera del alcance de Dios. No hay orgullo que no sea corregido. El tiempo de la humillación llega de formas inesperadas. Algunos verán cómo su influencia se desvanece. Otros serán testigos de la prosperidad de aquellos a quienes menospreciaron. Algunos serán olvidados, mientras que aquellos que ignoraron serán recordados y honrados. Cuando Dios decide humillar a alguien, lo hace sin necesidad de que nadie intervenga. No requiere de venganza humana, no necesita que alguien tome represalias. Lo hace en el momento exacto, de la manera precisa, con un juicio que nadie puede revertir. La historia de Herodes es un recordatorio de cómo la arrogancia puede llevar a la ruina en un instante. Se creyó un Dios, aceptó la adoración del pueblo sin reconocer que toda gloria le pertenece solo a Dios. Pero antes de que pudiera disfrutar de su grandeza, un juicio cayó sobre él. En Hechos 12:23 se narra su destino. Al instante, un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos.
Los que menosprecian creen que su posición los protege, que su influencia los resguarda, pero están equivocados. Dios observa cada actitud, cada palabra, cada gesto de arrogancia, y cuando el tiempo se cumple, la caída es inevitable. Nadie que haya despreciado a otro quedará sin ser confrontado por la justicia de Dios. Él humilla a los soberbios y levanta a los humildes. Su sentencia es inapelable. Las personas que no valoran lo que Dios ha puesto en sus vidas no solo enfrentan la humillación, sino que también son obligadas a ver lo que perdieron. Pueden seguir su camino como si nada hubiera ocurrido, convencidas de que sus acciones no traerán consecuencias. Pueden ignorar, menospreciar y subestimar, pero llegará el momento en que sean testigos de cómo la bendición sigue avanzando sin ellas. La historia se repite una y otra vez. Lo que fue rechazado, lo que fue dejado de lado, lo que se consideró insignificante, termina siendo exaltado. Y cuando eso sucede, aquellos que despreciaron se convierten en espectadores de lo que pudieron haber tenido, pero dejaron ir. Cuando los hermanos de José lo vendieron como esclavo, creyeron que se habían librado de él para siempre. Lo vieron partir encadenado, humillado, sin posibilidad de volver a ocupar un lugar entre ellos. Creyeron que su historia terminaría ahí. No sabían que el mismo al que trataron como si no valiera nada estaba en camino a ocupar el puesto más alto después del faraón. No imaginaron que el día llegaría en que estarían frente a él, hambrientos, desesperados, obligados a depender del hombre al que un día vieron como desechable. Cuando estuvieron ante José, no lo reconocieron. Solo vieron un gobernador con poder, alguien que podía decidir sobre su destino. Pero él sí los reconoció. Ellos lo abandonaron, pero él nunca los olvidó. Hay algo en el juicio de Dios que va más allá de la simple retribución. No se trata solo de humillar a los arrogantes, ni de derribar a los que se exaltan. A veces, el mayor castigo es permitir que sean testigos de la bendición que menospreciaron. No solo se quedan sin lo que despreciaron, sino que deben ver cómo prospera sin ellos. Es la separación inevitable entre quienes honran lo que Dios les da y quienes lo desprecian. El mismo patrón se repite en toda la Escritura. Lo que se rechazó, lo que se dio por perdido, lo que se consideró sin valor, termina brillando con una luz imposible de ignorar. En el libro de Éxodo, los egipcios se burlaban de los israelitas. No los consideraban dignos de respeto. Eran esclavos, nada más. No merecían un trato justo, ni dignidad, ni libertad. Pero en una sola noche, todo cambió. En el momento menos esperado, el pueblo que había sido menospreciado salió en victoria, con riquezas, con honor, con la bendición de aquel que los había visto sufrir en silencio. Aquellos que se rieron de ellos, aquellos que los usaron y los explotaron, tuvieron que observar cómo partían con la cabeza en alto. La esclavitud quedó atrás. El desprecio se convirtió en favor. No hay desprecio sin consecuencia. Cuando se menosprecia algo que viene de Dios, tarde o temprano, llega la comprensión de lo que se ha perdido. Esa es la historia de Esaú. Durante años tuvo la primogenitura en sus manos. Le pertenecía por derecho, pero la vio como algo sin importancia. La cambió por un plato de lentejas, sin pensar en lo que estaba entregando. Solo cuando ya era demasiado tarde, entendió su error. Clamó, suplicó, buscó la manera de recuperar lo que había menospreciado, pero no pudo hacerlo. Hebreos 12:17 describe su destino con palabras claras, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Cuando el tiempo de la gracia se agota, lo único que queda es la memoria de lo que pudo haber sido. El rechazo no solo cambia la vida de quien es menospreciado, sino también de quien lo desprecia. En la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor creyó que la obediencia sin amor le garantizaba su posición.
Nunca se fue de casa, nunca desperdició su herencia, pero tampoco entendió el valor de lo que tenía. Solo cuando su hermano regresó y fue restaurado, sintió que algo le había sido arrebatado. No porque su hermano le quitara algo, sino porque de repente se dio cuenta de que la gracia estaba actuando en alguien más y él se quedó con las manos vacías. No había entendido la bendición hasta que vio que otro la disfrutaba. Las oportunidades que se menosprecian no desaparecen, simplemente son entregadas a alguien más. Eso le ocurrió al rey Saúl. Durante años tuvo la corona, tuvo el favor de Dios, tuvo la oportunidad de ser un líder conforme a su voluntad, pero rechazó las instrucciones divinas, menospreció el llamado, trató con indiferencia lo que se le había confiado, pensó que siempre estaría en control, hasta que un día, sin previo aviso, se le informó que el reino ya no le pertenecía. No se lo quitaron de inmediato, pero lo había perdido, y el mayor golpe no fue la pérdida del trono, sino ver cómo alguien más lo ocupaba. Ver a David ser ungido, ver cómo su nombre se engrandecía, ver cómo el favor de Dios lo acompañaba, mientras su propia vida se desmoronaba. El castigo para quienes no valoran lo que Dios pone en sus vidas no siempre es una caída repentina. A veces el juicio llega en forma de una revelación inevitable, la certeza de que lo que despreciaron ahora prospera sin ellos. En Lucas 13:28 se encuentra una advertencia que encierra esta verdad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. No se trata solo del juicio final, sino de un principio que se cumple aquí y ahora. Lo que se rechaza, lo que se ignora, lo que se considera sin valor, es recogido por alguien más y llevado a su máximo esplendor. Y aquellos que lo dejaron ir solo pueden observar desde lejos. Los caminos de Dios son perfectos, nada de lo que hace es al azar. Quienes te menospreciaron, quienes no valoraron lo que ofrecías, quienes te vieron como algo prescindible, en algún momento tendrán que enfrentar la verdad de lo que han perdido. No porque debas demostrarles nada, sino porque es parte del juicio divino. No es necesario buscar venganza, ni esperar reconocimiento. Basta con seguir adelante, con continuar el camino que Dios ha trazado, con avanzar sin mirar atrás. Llegará el día en que aquellos que ignoraron tu valor sean testigos de cómo Dios te ha exaltado. Y en ese momento comprenderán que el mayor error no fue lo que hicieron, sino lo que dejaron escapar. El tiempo puede hacer creer que el desprecio queda sin respuesta, que aquellos que menospreciaron continúan avanzando sin consecuencias, que las palabras hirientes y las acciones injustas se disuelven en el olvido. Nada queda sin resolución. Lo que parece impunidad es solo la paciencia de un juicio que avanza sin interrupciones hasta alcanzar su destino final. Algunos creen que el castigo nunca llega porque lo miden en días, semanas o incluso años, pero la justicia divina no responde a relojes humanos. Su curso es inalterable, se despliega con precisión en el momento determinado sin fallar ni adelantarse. La historia de Amán fue testimonio de esa sentencia ineludible. Pensó que su posición le concedía el derecho de humillar, que su cercanía con el rey lo hacía intocable, que su odio quedaría impune. Construyó la horca con la seguridad de que su víctima sería colgada en ella, pero la estructura de su venganza se convirtió en el escenario de su ruina. Su castigo no llegó en el instante en que despreció a Mardoqueo, ni cuando conspiró contra él, ni siquiera cuando presentó su plan con astucia. Llegó en el punto exacto en que su caída sería completa, cuando ya no habría forma de revertir lo que estaba escrito. La justicia no siempre se manifiesta en el momento del desprecio, porque su propósito no es solo castigar, sino revelar. Permite que quienes menospreciaron se eleven en su propia arrogancia hasta la cúspide de su engaño. Se les otorga la sensación de victoria, el espejismo de la impunidad, la ilusión de que sus actos quedarán en el olvido. La historia de Nabucodonosor lo demuestra. Su reinado prosperaba,
sus dominios se extendían, su poder era incuestionable. Se creyó dueño del tiempo y del destino, olvidando que ningún trono se sostiene sin el permiso del Altísimo. En su soberbia proclamó su grandeza, y en ese mismo instante su juicio se ejecutó. Fue despojado de su poder, reducido a la condición más baja, humillado de la forma más inesperada. La caída no fue inmediata al primer acto de desprecio, sino cuando su corazón creyó que nunca enfrentaría consecuencias. Quienes menosprecian avanzan con la certeza de que nada cambiará, de que sus palabras quedarán en el aire sin repercusión, de que sus acciones nunca serán pesadas en la balanza. Así ocurrió con Faraón. Cada plaga fue un recordatorio de que su reino no era inquebrantable, pero endureció su corazón. Ignoró las advertencias, creyó que aún podía controlar el desenlace. Solo cuando el juicio alcanzó su propia casa, comprendió que no hay poder humano capaz de resistir el momento señalado. Cuando finalmente permitió que los israelitas se fueran, pensó que su autoridad seguía intacta. Persiguió con arrogancia, seguro de que podía recuperar lo que ya le había sido arrebatado. No entendió que el castigo no solo le quitaría a sus esclavos, sino también a su ejército, su estabilidad y su dominio. El mar se cerró con la misma certeza con la que había despreciado las advertencias. No hubo vuelta atrás. Algunos caen en el error de medir la justicia según el ritmo del mundo. Creen que si no ven una consecuencia inmediata, entonces nunca llegará. Confunden la espera con la ausencia de respuesta. La paciencia no es abandono. En Eclesiastés 8:11 se establece que cuando la sentencia contra un acto malvado se ejecuta con retraso, el corazón de los hombres se llena de deseos de hacer lo malo. No significa que la sentencia no llegará, sino que su retraso revela la verdadera intención del corazón. Algunos, en la aparente impunidad, eligen el arrepentimiento, reconocen el error y buscan el cambio. Otros, en esa misma espera, endurecen más su espíritu, convencidos de que nunca enfrentarán consecuencias. Para estos últimos, el castigo llega de manera definitiva, sin espacio para la corrección. Los hermanos de José pensaron que su desprecio quedaría enterrado en el tiempo. Lo vendieron, lo arrancaron de su hogar, lo despojaron de su identidad. Creyeron que la distancia borraría sus acciones, que el silencio sepultaría la injusticia. Años después, cuando se encontraron frente al gobernador de Egipto sin reconocerlo, el pasado los alcanzó. No con venganza humana, sino con la revelación de que aquello que habían despreciado se había convertido en su única esperanza. Lo que alguna vez fue ignorado se volvió indispensable. El tiempo no borra el desprecio, solo lo acumula hasta el momento señalado. La parábola del rico y Lázaro lo expone con claridad. El hombre que vivió en abundancia ignoró a quien yacía en la puerta de su casa. Pasó cada día sin mirarlo, sin darle valor, sin considerar su existencia. La aparente falta de consecuencias reforzó su indiferencia. Pero la muerte no anuló la justicia, solo la trasladó a un ámbito donde no podía revertirse. Mientras Lázaro era consolado, el rico se encontraba en tormento, clamando por una oportunidad que ya no existía. El error de quienes desprecian está en la certeza de que lo que ignoran no tiene valor. Creen que el silencio es olvido, que la indiferencia es ausencia de propósito. Se engañan pensando que su desprecio define la importancia de algo, sin entender que la verdadera definición no está en sus manos. En Lucas 14:11 se afirma que todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La inversión es inevitable. Algunos creen que el castigo se manifestará en las mismas formas en que menospreciaron. Esperan una retribución visible, un sufrimiento equivalente. Pero la justicia no es un reflejo simple de la acción, sino una respuesta exacta al propósito. No siempre se ejecuta con caída repentina, con ruina pública o con dolor evidente. A veces la consecuencia más severa es la revelación de lo que se perdió. Quienes ignoraron
Ven cómo aquellos a quienes despreciaron prosperan. Quienes pensaron que alguien no tenía valor se encuentran en la necesidad de lo que despreciaron. Quienes creyeron que su estatus era eterno descubren que han sido reemplazados. Saúl lo experimentó de la forma más devastadora. Su desprecio por David lo llevó a la obsesión. En lugar de enfocarse en su reino, en fortalecer su gobierno, desperdició su tiempo persiguiendo a quien ya había sido elegido. No cayó de inmediato, pero cada paso que dio en su envidia lo acercó más a su final. Cuando se dio cuenta de que el favor le había sido arrebatado, ya era demasiado tarde. Lo que había ignorado se convirtió en su condena. No hay palabra que quede sin respuesta. No hay acción que escape a la balanza de la justicia. La impunidad es solo un espejismo momentáneo que se desmorona cuando el juicio se cumple. Algunos se dan cuenta demasiado tarde, cuando ya no hay forma de recuperar lo que despreciaron. Otros ven con claridad el momento en que todo lo que ignoraron se convierte en la pieza clave que les falta. En ambos casos, el resultado es el mismo: la certeza de que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. El juicio divino nunca se equivoca. No responde a la emoción, no se apresura por la urgencia humana, no se deja influenciar por el clamor de la venganza. Su ejecución es precisa, no hay manera de esquivarlo, retrasarlo o modificarlo. Quienes menospreciaron tendrán que enfrentar lo que sembraron, no de inmediato, no en los términos que esperan, pero sí en el momento exacto en que su orgullo los haya llevado lo suficientemente lejos como para que la caída sea inevitable. La paciencia de la justicia divina no es olvido ni indiferencia. Es el proceso exacto en el que cada acción encuentra su respuesta, donde el tiempo no anula la consecuencia, ni la injusticia se disuelve en la impunidad. Algunos creen que pueden seguir adelante sin rendir cuentas, convencidos de que lo que hicieron nunca tendrá un eco en el futuro, que el desprecio quedará enterrado y que los errores jamás les serán confrontados. Pero la palabra es clara: todo lo que el hombre siembra, eso también segará. El castigo divino no siempre es inmediato, pero siempre es seguro. Amán construyó la horca con la confianza de que su plan se ejecutaría sin interrupciones. No imaginó que el juicio que había decretado contra otro recaería sobre él mismo. En cada paso, en cada palabra de desprecio, en cada decisión que tomó para asegurarse de que su enemigo no prosperara, estaba sellando su propio destino. Su caída no ocurrió en el momento de su desprecio, ni cuando promovió su venganza, sino cuando creyó que su victoria era irreversible. En el instante en que más confiado estaba en su poder, la sentencia lo alcanzó. La misma estructura que había levantado para destruir se convirtió en el instrumento de su propia condena. La historia se repite en distintas formas. Nabucodonosor gobernó con la certeza de que su reino era inquebrantable. Se jactó de su grandeza, proclamó su dominio sin reconocer a aquel que lo había permitido. En su mente, su imperio se extendía por su propia habilidad. Su gloria era el resultado de su esfuerzo. Cuando su orgullo alcanzó el punto más alto, la sentencia se ejecutó. No hubo advertencia en el momento final. No hubo oportunidad de retractarse. La humillación llegó de la forma más devastadora. Fue despojado de su poder, reducido a la condición más baja, apartado de la civilización y dejado en el campo como un animal. No por capricho, no por casualidad, sino como una demostración de que ningún hombre puede elevarse por encima de la voluntad del Altísimo. El faraón creyó que su autoridad era suprema. Rechazó las advertencias, ignoró las señales, desafió la voluntad divina una y otra vez. Cada plaga fue una oportunidad para rendirse. Cada juicio fue un recordatorio de que no tenía el control. Pero su corazón endurecido lo llevó hasta el punto de no retorno. Cuando finalmente cedió, no fue por arrepentimiento, sino por desesperación. Y aún así, en su soberbia, intentó recuperar lo que ya no le pertenecía. Persiguió con la ilusión de que aún podía torcer el destino,
de que su palabra seguía teniendo peso. No comprendió que el juicio ya estaba dictado. El mar se cerró sin posibilidad de escape, y con él toda su autoridad desapareció. El tiempo es un velo que oculta la ejecución del juicio hasta el momento exacto en que debe cumplirse. Quienes desprecian creen que su impunidad es eterna, que la falta de respuesta inmediata es una prueba de que nunca enfrentarán consecuencias. Pero la justicia no se mueve con la urgencia humana. En Eclesiastés 8:11 se declara que cuando la sentencia no se ejecuta de inmediato, el corazón de los hombres se llena de deseos de hacer lo malo. No porque el castigo no llegue, sino porque en su espera se revela la verdadera naturaleza del corazón. Algunos usan ese tiempo para corregir sus caminos, para reconocer su error, para cambiar su destino. Otros lo usan para endurecerse aún más, para reforzar su soberbia, para convencerse de que nunca serán confrontados. Para estos últimos, el juicio llega sin advertencias finales, sin opción de rectificación. Los hermanos de José lo vendieron sin considerar las consecuencias. Lo apartaron de su hogar, lo arrancaron de su vida sin imaginar que un día estarían frente a él sin reconocerlo, dependiendo de su misericordia para sobrevivir. No enfrentaron una retribución inmediata, no fueron castigados en el momento de su desprecio. Años después, cuando el hambre los obligó a buscar ayuda, la verdad los alcanzó. No con venganza, sino con la revelación de lo que habían perdido. Aquello que menospreciaron se había convertido en su única esperanza. La parábola del rico y Lázaro muestra la misma lección desde una perspectiva distinta. Durante toda su vida, el rico ignoró a Lázaro. Lo vio, pero nunca lo miró. Su desprecio no fue con palabras, sino con indiferencia. Creyó que su riqueza lo colocaba en una posición superior, que su estatus le permitía ignorar sin consecuencias. Nunca consideró que la vida no se define por lo que se tiene, sino por lo que se es. En el momento de su muerte, el juicio fue inmediato. No hubo proceso, no hubo preguntas, no hubo explicación. Despertó en tormento, clamando por una gota de agua, por una oportunidad que ya no existía. Lo que menospreció en vida se convirtió en la fuente de su mayor desesperación. Saúl se aferró a su trono con la creencia de que podía evitar lo inevitable. Despreció a David, lo persiguió con la intención de eliminarlo, vio en él una amenaza en lugar de reconocerlo como parte del plan divino. Su caída no fue repentina, sino progresiva. Cada decisión lo llevó más lejos de la voluntad de Dios. Cada acto de desprecio reforzó su destino. Cuando finalmente entendió que el reino ya no le pertenecía, su desesperación lo llevó al punto más bajo. Buscó respuestas en lo prohibido. Enfrentó la realidad de su destino sin poder cambiarlo. No murió en batalla como un rey honorable, sino en derrota y abandono. El castigo divino no responde a la lógica humana. No siempre llega en el momento que se espera, ni de la manera que se anticipa. Algunos ven cómo su vida se desmorona lentamente, cómo las oportunidades que daban por seguras desaparecen, cómo su influencia se desvanece hasta quedar en el olvido. Otros experimentan la caída de manera repentina, sin advertencias visibles, sin posibilidad de respuesta. Lo único que es seguro es que la justicia siempre se cumple. En Lucas 14:11 se establece que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No es una posibilidad, es una certeza. No hay excepción, no hay desviación en este principio. Algunos creen que pueden desafiarlo, que pueden elevarse por encima de los demás sin enfrentar consecuencias, que su desprecio nunca les será recordado. Pero en el momento exacto, cuando su confianza en sí mismos ha alcanzado su punto máximo, el juicio se ejecuta. La impunidad es solo un espejismo que se mantiene hasta que la verdad se revela. La justicia no se detiene, no se debilita, no se olvida. Algunos
recibirán su sentencia en vida, viendo cómo todo lo que construyeron se desvanece. Otros la enfrentarán cuando ya no haya oportunidad de cambio. Lo único que permanece constante es que nadie escapa de la retribución de sus actos. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuán alto hayan llegado, el juicio siempre llega. El rechazo nunca es el final de la historia. Lo que en un momento parece una pérdida, con el tiempo se revela como un paso necesario hacia algo mayor. Cuando alguien te menosprecia, cuando te tratan con indiferencia, cuando te dejan fuera como si tu presencia no tuviera valor, la reacción natural es el dolor. Pero lo que no siempre se ve en ese momento es que el desprecio no es un castigo, sino una reubicación. No es un cierre, sino un redireccionamiento. Lo que parece una humillación es, en realidad, la mano de Dios apartándote de lugares donde tu destino no puede florecer. José no habría llegado a ser gobernador de Egipto si sus hermanos lo hubieran tratado con justicia. Ana no habría clamado con todo su ser si no hubiera sido menospreciada por Penina. Moisés no habría guiado a Israel si Faraón lo hubiera recibido con favor. Lo que los hombres ven como rechazo, Dios lo usa como una puerta cerrada que obliga a avanzar hacia donde realmente se encuentra la bendición. Hay momentos en los que la única forma de moverte es a través de la decepción. Si hubieras sido valorado donde estabas, te habrías quedado. Si hubieras sido bien tratado por aquellos en quienes confiabas, habrías construido tu vida en un lugar donde nunca ibas a florecer. El menosprecio no es una señal de tu falta de valor, sino una confirmación de que no pertenecías allí. La palabra lo deja claro en Mateo 10:14. Si alguien no los recibe ni escucha sus palabras, salgan de esa casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. No es un llamado a luchar por aceptación. Es una instrucción directa para no insistir en lugares donde no hay reconocimiento para lo que Dios ha puesto en ti. Cuando alguien no te valora, cuando te cierran puertas, cuando te tratan con desprecio, no es un fracaso, sino una indicación de que el camino continúa en otra dirección. Lo que sucede después del desprecio es lo que define el verdadero propósito de la prueba. Mientras algunos se aferran a la herida, otros usan la lección como una base para lo que viene. Jesús no intentó convencer a su pueblo de su identidad. No rogó por aceptación en su propia tierra. No exigió que lo reconocieran. Simplemente se fue y continuó su misión donde su llamado sí era recibido. En lugar de reclamar justicia a quienes lo rechazaron, invirtió su tiempo en cumplir el propósito para el que había sido enviado. El problema no es el rechazo, sino lo que permites que haga en tu vida. Algunos quedan atrapados en la amargura, dedicando su energía a cuestionar por qué no fueron valorados. Se enfocan en probar su valor a quienes los menospreciaron, en lugar de avanzar hacia lo que Dios tiene preparado. Lo que no ven es que cada minuto invertido en lamentar el desprecio es un minuto robado a su destino. Si José hubiera dedicado su vida a buscar venganza contra sus hermanos, nunca habría interpretado el sueño del faraón. Si Ana se hubiera dejado consumir por la tristeza, nunca habría recibido la respuesta divina. Si Moisés se hubiera resignado al rechazo de Faraón, Israel nunca habría sido liberado. Nada en la historia de los siervos de Dios indica que su propósito dependía de la aprobación humana. Al contrario, cada gran llamado fue precedido por el menosprecio. David fue ignorado por su propia familia antes de ser elegido rey. Gedeón se veía a sí mismo como el menor en su casa antes de liderar una victoria imposible. Pablo fue perseguido antes de convertirse en el apóstol que llevó el evangelio a las naciones. No hay destino sin oposición, no hay grandeza sin resistencia. El verdadero castigo para quienes no te valoraron no es la caída inmediata, ni la humillación pública, ni la pérdida de lo que tenían. Es ver cómo prosperas sin ellos, es darse cuenta demasiado tarde de que lo que ignoraron tenía un valor incalculable. Es presenciar el crecimiento de lo que despreciaron sin poder ser parte de ello.
En Isaías 41:11 se dice: todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. No porque tú busques venganza, sino porque el propósito de Dios se cumplirá sin importar cuántos intentaron impedirlo. El crecimiento después del rechazo es inevitable para aquellos que confían en Dios. Lo que parecía una pérdida se convierte en una ganancia. Lo que parecía el final se transforma en el inicio de algo nuevo. En Génesis 50:20, José resume la verdad más poderosa sobre el desprecio. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. No para una pequeña restauración, no para una leve mejoría, sino para el cumplimiento de un plan que iba mucho más allá de lo que cualquiera podía imaginar. El momento de la restauración no es cuando aquellos que te menospreciaron te piden perdón, no es cuando reconocen su error, no es cuando desean haber actuado de otra manera. La restauración ocurre cuando entiendes que nunca necesitaste su validación para alcanzar lo que Dios ya tenía reservado para ti. La verdadera victoria no es verlos sufrir, sino ver cómo todo lo que intentaron detener sigue avanzando sin interrupciones. En lugar de esperar la redención en las palabras de quienes te ignoraron, encuéntrala en la fidelidad de Dios. En lugar de buscar justicia en la caída de otros, mírala en la forma en que sigues de pie. En lugar de anhelar reconocimiento donde no lo recibiste, elévate en la certeza de que tu valor nunca dependió de la opinión de los demás. Salmo 118:22 dice: la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Lo que el mundo ignoró se convirtió en la base de lo más grande. Lo que fue desechado se volvió indispensable. Cada desprecio, cada palabra hiriente, cada puerta cerrada, cada abandono, cada humillación no fue un error. Fueron piezas exactas de un rompecabezas que solo Dios podía ver en su totalidad. No habría David sin Goliat, no habría José sin la traición de sus hermanos, no habría Moisés sin el rechazo de Faraón, no habría redención sin la cruz. Las personas que no te valoraron no tenían el poder de alterar tu destino, no tenían la autoridad para detener lo que Dios había decretado. Lo único que lograron fue acelerar el proceso. Lo que intentaron apagar en realidad lo avivaron. Lo que quisieron destruir lo fortalecieron. Sin saberlo, cada uno de sus actos solo confirmó lo que ya estaba escrito. La enseñanza más grande del rechazo no es la justicia que le sigue, sino la transformación que produce en aquellos que lo enfrentan con fe. El oro solo se purifica en el fuego. La fe solo se fortalece en la adversidad. El propósito solo se revela en la resistencia. En Romanos 8:28 se establece una verdad que permanece inmutable. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Todas las cosas, incluso el desprecio, incluso la traición, incluso el abandono, nada queda fuera de su plan. El verdadero castigo para quienes no te valoraron es saber que nunca podrán recuperar lo que despreciaron. Pero la verdadera recompensa para ti es darte cuenta de que nunca los necesitaste para llegar a donde Dios ya había determinado que estarías.